Continuamos en Enfoque Matinal y recibimos a nuestro consultor financiero de cabecera, hoy más útil que nunca, ahora que hay esta reapertura de la economía, es decir, que hay que pensar seriamente en la economía en sentido general, pero también específicamente en la economía personal, individual. Es decir, que muy oportuna esta conversación con Diego Sosa. Muy buenos días. Buenos días, Diego. Muy buenos días. Te iba a decir en estudio, pero no estás en estudio. Estás en tu estudio personal. Todavía sigues trancado. ¿Ya a partir de hoy ya podías ir al estudio o no? Todavía. Ahí. Es que ustedes los mayores de 50 ya todavía lo dolió. Eso dolió. Pero hablemos de esta nueva realidad en lo económico. Hay una, le llaman covidianidad, pero hay una nueva realidad económica que debe llevar a una nueva administración personal. ¿Podemos hablar un poquito de esa nueva administración en lo personal, en lo financiero? ¿Qué hacer, qué no se puede hacer? Inversiones, compras, qué conviene, qué no conviene. Adelante, Valor. Perfecto. Veo que en la República Dominicana se está abriendo por fases. Hay varias fases. En cada fase va a comenzar a integrarse cantidad de personas al mercado laboral y ya veremos cómo las empresas van a poder sobrevivir, las que puedan sobrevivir, las que se puedan endeudar, las que los bancos le presten dinero, porque el dinero que se dio a los bancos para prestarlo ya debe estar prestado todo, y no se lo prestaron a los que necesitaban, sino a los que pudieran devolverlo, porque naturalmente que el negocio del banco es para que le devuelvan el dinero, porque si no, el dinero hay que devolverlo a los ahorristas después y no tienen con qué, si el que a él le prestó o donde lo prestaron no lo devuelve. Entonces, vamos a estar viendo una reactivación de la economía. Esperemos que la gente entienda, en primer lugar, que se está abriendo el mercado por la parte económica, no porque la pandemia haya desaparecido. O sea, tenemos que llevar todavía los protocolos de salud, de espacio, etcétera, etcétera, para que no pensemos que esto ya terminó y comencemos a andar como locoviejos en la calle y volvamos a tener lo que hablamos desde el principio, una M. Desde el principio digo en semanas anteriores, que volvemos a tener un repunte de las infecciones y vamos a tener que cerrar nuevamente. Y esperemos que no sea nunca, pero mucho menos antes de las elecciones cuando venga, porque ahí va a haber un lío grandísimo si comenzamos ahí. Entonces, lo importante es entender que hay gente que va a tener ya su salario completo, pero hay otros que todavía están en una fase que va a ser más adelante. Por lo cual, yo digo, entendamos que la economía no ha vuelto 100%. Por lo mismo, no debo yo estar tirando mi dinero para arriba, no debo estar tomando decisiones importantes, porque la cosa no está todavía, como tú dices, el horno no está para galletitas. Entonces, ¿tenías alguna pregunta hasta ahora? Sí, no, por la misma línea. En ese sentido, hay un asunto de oferta y demanda. ¿No es este un buen momento para el que tiene liquidez de hacer inversiones? Puede ser. Depende en qué quieres hacer las inversiones. Depende en qué quieres hacer la inversión. Por ejemplo, apartamentos. Alguien me escribió en estos días preguntando, ayer preguntando si era un buen momento para comprarse un apartamento que había encontrado. Ya habíamos hablado de una cliente, ya habíamos hablado hace 6 semanas aproximadamente cuando todo esto comenzaba. Y yo le decía, el problema de un apartamento en planos o no en planos si está en construcción es que tienes primero que cerciorarte si la persona que está construyendo tiene el capital para terminarlo. Porque hay un gran problema y es que los insumos van a costar más. Ya el dólar subió, el dólar hoy está cambiando al 57.50 y estaba planificado que a fin de año en el presupuesto estuviese a 55.50. Tenemos una devaluación de más de 13% en los últimos 12 meses, más de 8% en lo que va del año. Eso quiere decir que los materiales de construcción y todo va a subir. Esas personas que están construyendo tienen el dinero, tienen el capital para terminarlo sin problemas, entonces es el momento de comprar ahora, de hacer la inversión ahora. Si es otro tipo de inversión, de comprar para vender algo, ¿va a tener venta eso que quieres comprar? ¿Quieres comprar una compañía? ¿Quieres comprar algo para vender? Va a tener
salir sí, a eso. Diego, permíteme interrumpirte, pero en cuanto a la compra del apartamento, en plano no aumentan los riesgos. La recomendación de la compra no sería más para el edificio de apartamentos ya terminado, que no haya esa indecisión de tendrá o no tendrá fondos para terminarlo, los detalles, todo este tipo de cosas. Por favor, háblame un poquito de eso. Qué bien, un apartamento ya terminado puede ser un buen momento si uno tiene el dinero, y tal vez un buen préstamo con un plazo no menos de 10 años de interés fijo podría ser un buen momento, porque hay personas que están interesadas en este momento en vender, siempre y cuando tengas las entradas suficientes para hacerte cargo de ese préstamo, o si tienes el dinero para invertirlo y luego entonces alquilarlo o lo que sea. Pero, o si vas a vivirlo tú mismo y quieres cambiar de apartamento, o vives alquilado y quieres cambiarte, puede ser un buen momento, porque puede ser que comiencen a bajar algunos apartamentos porque la gente no pueda pagarlos, el banco se quede con ellos, etcétera. Pero es una especulación. Puede ser que aumenten los costos, los valores, porque ya todo va a ser más caro. Estamos hablando de que tenemos un 13% de devaluación con respecto al año pasado. O sea, todo lo que costaba en dólares, digamos, pagamos el año pasado 130 pesos, perdón, 100 pesos, ahora vamos a tener que pagar 113 pesos. Pero desde tu experiencia, etcétera. Diego, pero desde tu experiencia, por ejemplo, se supone que hay un asunto de oferta y demanda. Ahora cada vez habrá menos personas con capacidad de comprar o de endeudarse en un apartamento, porque todos nos hemos empobrecido. Por consiguiente, esa persona que quizás había incluso vendido su apartamento y tenía esos chelitos guardados, indeciso, compro o no compro, no debería ese apartamento haber bajado de precio por la lógica de la oferta y la demanda, porque la demanda de apartamentos se supone que es menor porque ahora estamos más empobrecidos y con menos capacidad de endeudarnos. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Esa es la lógica, y eso es lo que me parecería que el comprador, el que tiene el dinero, tiene ahora más poder de negociación. Tal vez el precio siga siendo el mismo, pero tú puedes ofrecer, y el que tiene el apartamento que lo quiere vender o que tiene que venderlo, y va a haber más ofertas de gente que tenga que vender, puede ser que consigas un mejor precio. O sea, es cuestión de negociar ese precio. Perfecto. Entonces, vamos a la parte de la redefinición de nuestras prioridades. ¿Cambió la economía? Cambió. Y ya estamos en tiempos difíciles. Cuando hablamos de redefinir nuestras prioridades en hechos, en palabras concretas, ¿con qué se come eso? Cuando yo le digo, mira, tienes que redefinir tus prioridades, ¿cómo hacerlo? ¿Qué es una prioridad y qué es más prioritario que otra cosa? Por favor, desde tu experiencia, por favor. Sí, en República Dominicana tenemos un problema. Hay gente que cree que su prioridad es cambiar el carro porque ya el carro tiene 3 años. Hay gente que cree que su prioridad es darse un viaje porque tengo 3 meses trancado, etc. Estresado. Estresado, exactamente. París. Eso puede ser una prioridad si mis ingresos van a seguir igual, o tal vez aumentan. Hay gente que está vendiendo mascarillas, etcétera, puede aumentar. Pero la gran masa del pueblo va a ver reducidos sus ingresos o igualados, pero con una inflación con una recesión junto. O sea, es complicado lo que nos está pasando en este momento. Yo creo que es momento de cautela. Yo creo que lo que se va a sentir de la crisis va a venir después del 16 de agosto, porque el presidente, bueno, puede ser que después del 5 de julio, no sé, porque si hay cambio de gobierno, entonces ya ahí vamos a tener un despelote a partir de que se diga quién ganó. Pero si sigue el mismo partido que está en el gobierno y gana el mismo, entonces van a tratar de mantenerlo, pero a partir del 16 de agosto, cuando haya un cambio, que ya todo el mundo esté más tranquilo, entonces ahí van a tener que rehacer las cosas. Ya vi hoy que ayer avisaron que el Ministerio de Hacienda, creo que fue que dijo que en República Dominicana van a faltar 57.500 millones de pesos. El costo de todo eso. La cifra es extraña porque el dólar está a 57,50, o sea que son exactamente 1.000 millones de dólares. Y
si tú sumas los 650 millones de dólares que le tomamos al FMI, más los 40 mil millones de pesos, que son otros 700 millones de dólares que le tomamos a las AFP, te están sobrando 300 millones de dólares. O sea que la economía del país está segura. Lo que no sabemos es el año que viene cómo vamos a pagar los intereses que se nos agregan con menos ingresos y con un Producto Interno Bruto deflacionado, porque vamos a tener naturalmente que menos ingresos, porque el dólar ya está al 57,50 y se estaba planificando al 55,50 y todavía nos quedan 7 meses de año, 7 meses y medio de año. Perfecto. Bueno, Diego Sosa, yo sé que tú lo haces al final de tus exposiciones, pero hoy más que nunca es importante terminar preguntándote cómo localizarte, cómo contactar contigo, porque ahora sí es verdad que es más que nunca, que es muy importante uno consultar a su asesor financiero. Por favor, en la despedida, cómo localizar, cómo contactarte. Allí yo sé que estás en Habsburgo, pero el mundo ya es un pañuelo. Lo más fácil es el correo electrónico diego@diegososa.info. Okay. En las redes estoy Diego Sosa Sosa, ahí me pueden tirar por cualquier lado y nos comunicamos. Naturalmente que mi teléfono se lo doy a las personas que estén más interesadas, porque darlo en público puede ser que se llene el teléfono de cosas. Sí. Así que Diego@diegososa.info por correo electrónico, y en las redes Diego Sosa Sosa me pueden localizar. Mi página diegososa.info y todo lo que deseen. Señores, hay que tener mucho cuidado en este momento. Cautela, señor Pablo McKinney, por favor, guarde, porque usted tiene mucho dinero guardado y utilícelo muy bien dentro de unos días. Es mentira, pero riegue lo que conviene. Muchísimas gracias a Diego Sosa. Todo un placer.